Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Beyond Data, nuestra serie de webinars para acelerar el cambio con datos. En esta serie de webinars hemos hablado de gemelos digitales aplicados al turismo y a los entornos urbanos con Víctor Badorrey y Andrea Gómez. Hemos hablado de soluciones para mejorar el aprovechamiento de la energía sostenible con José Antonio Cabo y con John Wood. Podéis revisitar los webinars anteriores en libelium.com/beyond-data. Hoy traemos de nuevo a África, que inauguró este proyecto de webinars para hablar de nuevo de espacios de datos. Si en aquel primer webinar África nos ofreció una visión general de la estrategia de datos europea, hoy va a bajar un poco el concepto para que entendamos con ejemplos qué es un espacio de datos, cómo se están usando y cómo va a cambiar la economía digital, pero también la cultura empresarial en Europa. De hecho, a China le ha gustado tanto la idea de los espacios de datos para la innovación que va a lanzar 100 espacios de datos diferentes hasta el 2028. Ya sabes que no hay mejor homenaje que te copien y esto valida la idea de Europa. Es más, en 2030 podríamos estar hablando de espacios de datos europeos conectados a espacios de datos chinos, con todo lo que esto puede llegar a implicar. Y de esto pues, nos va a hablar África. En Libelium estamos para esto, para traer el presente al futuro y acelerar ese cambio. Estamos viendo que la IA está en todas partes. Es productizable, es muy usable porque es muy intuitiva y que se nos ha metido en el día a día y que puede usarse para resolver casi cualquier problema actual o futuro, fomentando la innovación y la competitividad de las empresas. La próxima gran empresa europea todavía no existe y nacerá en este entorno de colaboración que son los espacios de datos. Buenos días, África. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción y encantada de estar aquí con todos. Muchísimas gracias a ti y nada, os dejo con África, que os va a contar un poquito más sobre estos espacios de datos. Muy bien. Perfecto, pues comenzamos con el webinar Espacio de datos para la transformación digital y cultural en Europa. Y vamos a empezar hablando otra vez de espacio de datos y de compartición de datos. ¿Por qué? Pues en realidad es que hoy en día generamos una cantidad enorme de datos, pero la mayoría pues se quedan sin aprovechar, ¿no? Como vemos en la slide, en entornos urbanos pues se desaprovecha o no se utiliza un 90% de los datos y en industria pues se estima que esta cifra llega al 70%. Este desperdicio no es por falta de información, sino por falta de pues, tecnologías y plataformas que permitan compartir estos datos de forma pues, segura, interpretarlos correctamente y también transformarlos en oportunidades. Con lo cual, los espacios de datos son importantes y llegan para cambiar esta dinámica, para crear estos entornos colaborativos donde la información se convierte en un activo estratégico. Por eso el verdadero valor y la próxima gran innovación, ¿no? Como decía Nuria en la presentación, están justamente en esos datos ocultos o que todavía no hemos o aprendido a usar o descubierto. Quería empezar con esta frase porque me parece muy directa y que engloba muy bien esta filosofía, ¿no? Que este cambio de paradigma. Los datos ya no se guardan, se comparten y se reutilizan. En la era digital, el valor de los datos no reside en poseerlos, sino en lo que conseguimos cuando lo compartimos con otros participantes, otras organizaciones, siempre de forma segura, ética y eficiente. Entonces, pasamos de tener silos cerrados a ecosistemas colaborativos donde pues, reutilizar datos significa tomar mejores decisiones, acelerar la innovación y crear un impacto social que sea real y duradero en el tiempo. Ponemos aquí una plantita también porque hacemos un símil con que reutilizar datos es sembrar conocimiento y el compartirlos pues es regar, ¿no? la inteligencia colectiva.
vayamos con la definición de un espacio de datos, que ahora lo escuchamos tanto y en tantos sectores y entornos, ¿no? Hoy ya no hablamos solo de plataformas, eso nos tiene que quedar claro, o de bases de datos, sino que hablamos de ecosistemas, ¿vale? Estos ecosistemas en los que los administraciones, empresas, centros de investigación, academias, pues comparten datos de forma segura y voluntaria, bajo pues unas mismas reglas de compartición para todos, que esto estaría bajo se conoce como el marco de gobernanza. Así que esta forma de colaboración pues permite generar nuevos modelos de negocio, como decía antes, mejorar las decisiones tanto en el ámbito público como privado y activar una economía del dato que sea transparente y bueno, que sea inclusiva, ¿no? Que todo el mundo tenga cabida y tenga algo que decir. A mí me gusta también compararlo para hacerse una idea, que un espacio de datos se puede comparar con una cocina compartida, ¿no? Donde cada persona pues aporta ciertos ingredientes, que serían los datos, y sigue unas normas comunes de uso para cocinar. Al compartir lo que cada uno tiene, pues todos pueden cocinar mejores platos, también se pueden ahorrar recursos y crear nuevas recetas que antes tú no podías, ¿no? Y estas recetas pueden ser ideas, servicios, otras soluciones. Así que cuanto más ingredientes se comparten, pues más opciones hay y también mayor probabilidad de generar valor colectivo, valor para todos. A continuación, vemos aquí un diagrama típico de cómo se explica un espacio de datos. Es algo más técnico, pero bueno, no es difícil de comprender, no es una estructura muy compleja. Lo que vemos aquí es que no lo conforma solo un elemento, ¿no? Como si fuera una plataforma, sino que son diversos elementos donde hay varios participantes, como puede ser un proveedor de datos, un consumidor de datos. Hay veces que un participante puede tener los dos roles. Se conectan al espacio de datos a través de un conector de espacios de datos y luego hay diferentes elementos, ¿vale? Puede ser como el clearinghouse, que es un mecanismo de seguridad, ¿no? Que es como un componente intermediario que se encarga de registrar, monitorear y auditar las transacciones entre participantes, o el broker, ¿no? Que es como si fuera un historial de Google o WhatsApp que guarda las cosas, pero que además audita y revisa. Mira, aprovecho para comentaros que en ese QR os podéis descargar la estrategia europea para el dato que elaboramos desde Livelion, que es muy interesante, y también se puede acceder a un glosario con los conceptos y términos más relevantes en el sector de los espacios de datos, un poco para ampliar el conocimiento y la idea de la arquitectura, de participantes involucrados, etcétera. Como vemos, un espacio de datos es para los datos lo que Internet es para la información. Yo lo veo así. Antes, Internet, ¿no? Como aquí que vemos cada usuario, pues cada persona o institución almacenaba su propia información en local sin posibilidad de compartir fácilmente, ¿vale? Y con la llegada de Internet, pues pasamos a una red donde, ¿ves? Ya veis aquí que hay varios participantes, una red donde fluye la información, se conecta y se accede bajo unos estándares comunes y se reutiliza. Los espacios de datos pues hacen lo mismo, pero en su caso lo hacen con datos estructurados, con unas reglas claras de gobernanza, confianza y derechos de uso. Esto es muy importante. Así vemos esa evolución lógica de tener los datos guardados en silos a conectarlos y compartirlos para crear ese valor de todos y entre todos. Por resumir,
Las características principales del espacio de datos, bueno, pues que permiten compartir datos entre diversos stakeholders de distinta naturaleza, pero luego en el espacio de datos cada participante es igual uno a otro porque se tiene que regir por las reglas, por el marco de gobernanza de ese espacio de datos propio. ¿Esto qué garantiza? Pues que haya una soberanía del dato para mantener el control de los datos, impulsa esta confianza y tiene sus propios mecanismos de homologación, estandarización y de certificación. Son independientes a la solución subyacente y un tema muy importante es que se aplica los principios FAIR, es decir, tienen que ser findable, que sean localizables, accesibles, interoperables entre ellos, es importante, y reutilizables. Pasamos a la siguiente slide para pues hablar del camino de la innovación en los espacios de datos. Este recorrido por la innovación de los espacios de datos pues muestra cómo primero nos aseguramos y fomentamos un entorno seguro y soberano para que el intercambio de la información exista, ¿vale? Da igual entre quiénes, empresas, ciudades, etcétera. A partir de ahí, pues se generan soluciones inteligentes que aprovechan esos datos para resolver desafíos reales. Y como tercer paso, el potencial verdadero llega cuando esas soluciones pues se convierten en, son paquetizadas también y se pueden escalar. Y se puede vender también a gran escala. Y aquí es donde entra en juego el ejemplo de DOM Marketplace. DOM Marketplace es una herramienta financiada por la Comisión Europea donde ha puesto mucho esfuerzo y mucho presupuesto para hacerla realidad. Nosotros en Libellium pues, participamos en este proyecto como uno de los proyectos de marca de la Comisión Europea para su estrategia para el dato para los próximos años. Pues es la creación de un marketplace único y federado europeo que conecta a proveedores y consumidores de servicios digitales. Así que en un solo marketplace, todos los proveedores de Europa podrían estar anunciados, podrían exponer sus soluciones en DOM Marketplace y los consumidores encontrar cada solución y que sea interoperable entre ellas en un solo sitio. Las nuevas startups nacerán de espacios de datos. Esto se crea así porque la siguiente innovación va a venir del intercambio de información, de llegar a nuevo conocimiento. Y los espacios de datos no solo facilitan el intercambio y este análisis de información, sino que también pues, es el caldo de cultivo perfecto para nuevas ideas y nuevos modelos de negocio. Así que pues se convierte en motores claves para el emprendimiento tecnológico y la creación de valor, ¿no? Impulsando esta nueva generación de empresas que transformarán pues, nuestras ciudades del futuro y otros sectores. Y ahora vamos a hablar de un ejemplo real, otro ejemplo en el que Libellium está liderando como partner tecnológico para la creación de espacios de datos. Este ejemplo, este proyecto se llama Beat the Heat, está financiado por Data Spaces for Smart Cities and Communities, es a nivel europeo, y en él participa 3 ciudades. Una de ellas es española, es Cartagena, y las otras 2 son italianas, que son Nápoles y Taranto. Este espacio de datos nace con el objetivo de combatir las islas de calor urbanas.
para mitigar esas altas temperaturas que se llegan en ciertas zonas urbanas y ayudar también a reorganizar y planificar la ciudad, ¿vale? Y también la expansión de la ciudad. Es decir, se cogen datos de, aquí lo ponemos en la slide, datos de tanto meteorológicos como de sensores IoT que ya tengan desplegado cada una de estas ciudades, cartografías, satélites y demás, y se hace un análisis de estos datos. Con estos análisis, pues se llega a entender mejor cómo inciden, por ejemplo, toda la infraestructura urbana, no solo la infraestructura verde, que es de vital importancia, como el arbolado, o no solo el número de árboles, sino qué tipo de árboles, la sombra que proyectan, la altura de edificios, los materiales con los que se construyen, etcétera. Y vamos viendo que cada vez esa base de datos, o sea, esos recursos, ¿no? de estos datos que utilizamos en el proyecto, cada vez es mayor y se da lugar a innovación y a la creación de nuevos algoritmos, algoritmos de IA que ayuden a la planificación y a la mitigación de estas olas de calor y estas temperaturas, ¿no? De hecho, aquí ponemos que el intercambio de datos permitirá la innovación y el diseño de soluciones que todavía aún ni imaginamos, como un SAS para planificar zonas verdes urbanas, un Google Maps de sombras, por ejemplo, ese me parece muy curioso. ¿Y qué más se os ocurre? A ver, para que si queréis al final del webinar podamos comentarlo, ¿vale? Ya no es necesario crear el dato, tenemos muchísimo, ¿vale? Lo que se convierte en primordial es encontrarlo, conectarlo y entender qué problemas se puede resolver con él. Entonces, cuando logramos ver que el dato, cuando logramos ver el dato no como un recurso técnico, sino como una herramienta para resolver un problema concreto, es cuando realmente empieza la transformación. Y es ahí donde los espacios de datos marcan la diferencia, pero no solo técnicamente, sino culturalmente, este cambio de chip, ¿no? Pues, se me ha pasado otro slide, aquí. Para comentar un poco más sobre DOM Marketplace y las bondades, ¿no? que tiene este marketplace para todas las empresas y proveedores de soluciones europeos y también para consumidores, va a garantizar unos estándares, una seguridad y una interoperabilidad entre las distintas soluciones que no pueden garantizar otro tipo de marketplace similares. Darse de alta es súper sencillo, es a través de código de QR, y aunque estemos hablando de un marketplace, la tecnología que hay detrás de DOM Marketplace es tecnología de espacios de datos. Por eso se habla de que sigue esta filosofía de descentralización, de interoperabilidad, de seguridad y de una gobernanza de los datos y soluciones, ¿no? que ahí se ven publicadas. Y un tema muy importante que significa un escaparate a nivel europeo. No te limita a ciertas áreas geográficas. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, pues no lo estamos haciendo desde Libelium solos, sino que participamos numerosas empresas y entre ellas muchísimas son españolas. Tenemos empresas en Rumanía, en Austria, holandesas, danesas, pero el grosso son españolas. Y esto nos tiene que animar y motivar de que estamos en el pico de la ola, estamos innovando y estamos creando pues, esta estrategia junto con Europa, no de manera solitaria. Y por terminar y por dar otro símil, es como DOM se puede asemejar a Amazon, pero para datos, algoritmos y servicios digitales.
¿Tú por qué compras en Amazon? Porque te da confianza. Ese es el principal motivo. La confianza de que sabes que si sucede algo en el proceso de envío, en la instalación, tienes a alguien a donde acudir y que te van a responder, y todo esto lo contempla o se contempla en DOM, dar esa confianza y esa facilidad para el usuario. Ya para ir terminando, quería mostrar un ejemplo, ¿vale?, de que el cambio cultural es necesario. Y con esta tablita podemos ver la innovación, cómo se concebía de manera tradicional y cómo se concibe ahora en los espacios de datos, ¿no? Por ejemplo, voy a dar solo unas pinceladas, unos ejemplos. En la dimensión de cultura organizacional, pues tradicionalmente se crea competencia entre organizaciones y ahora no. Ahora la colaboración es vital para generar ese valor compartido, ¿no? Vemos que pasamos de silos de datos internos a ecosistemas interoperables y que los datos fluyan entre los diferentes actores. De datos estáticos y poco reutilizables a que sean dinámicos y enriquecidos, no solo con el dato, sino añadiéndoles esa IA, por ejemplo, para darle el valor al dato. Y muy importante, el paradigma tradicional es la desconfianza para compartir datos o información entre las partes, y en los espacios de datos se concibe de manera totalmente opuesta. Se tiene que crear una confianza y que ésta esté basado, bueno, pues en unas reglas, en unos contratos de uso, y que todo sea trazable y auditable, ¿vale?, para que realmente se pueda llevar a cabo la transacción. Otro ejemplo más de otro diagrama, ¿no?, de cómo sería un diagrama de plataforma tradicional. Como vemos aquí, todo está centralizado y puede tener fluye la información en algún sentido y con ciertos participantes, o de forma de estrella. En un data space, como veis, hay muchísimos participantes y la información puede fluir en diferentes sentidos y entre data spaces, no solo en un data space concreto. Y para terminar, pues quiero terminar con la misma frase que he empezado, para que se nos quede bien grabado. Los datos ya no se guardan, se comparten y se reutilizan. Acordaros, reutilizar datos es sembrar conocimiento. De hecho, así es como hemos progresado en la humanidad, ¿no? Si tú ya tienes algo o has avanzado en algo, oye, voy a usarlo y voy a añadir mi contribución, mi aportación, y seguir compartiéndolo, porque compartir es regar la inteligencia colectiva. Y en Libelium creemos que el futuro realmente se construye compartiendo, definitivamente compartiendo. Así que os invito que si tenéis, no sé, datos que puedan ser interesantes para un caso de uso concreto, ideas o retos, ¿no?, a los que a lo mejor en ciertos sectores os estéis enfrentando y no los conozcamos, pues que hablemos, porque quizá el próximo proyecto pueda salir de esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, África. Bueno, súper ilustrativo. Me quedo con la frase de los datos ya no se guardan, se comparten y se reutilizan. Yo creo que además la historia es lo que tú comentas, es lo que nos ha enseñado. Creo que el mayor avance que tuvo la civilización como tal es con la invención de la imprenta, que permitía, pues eso, compartir información de manera más rápida. Sí, vamos a lanzar esa pregunta al chat. Cualquier pregunta o duda que tengáis, es el momento de lanzarla. Por ejemplo, el otro día Antonio Jara en una entrevista comentaba que había ciertos casos de uso que estaban tirando muchísimo de espacios de datos, como era el de salud, por ejemplo.
Pero lanzo a la audiencia que nos esté viendo qué reto actual del sector en el que estén trabajando podrían beneficiarse de un enfoque colaborativo como es el de los espacios de datos. Dejo a ver si comentan. Y mientras tanto, quiero hacerte un par de preguntas, si me dejas, África. Adelante, sí. Venga, a ver si lo he entendido bien. Si yo, por ejemplo, soy un emprendedor y quiero saber qué datos están disponibles para ver si se me ilumina la bombilla y diseñar un servicio o una app para luego poderla subir a Dome o a DOM y comercializarla, ¿cómo puedo saber dónde empiezo? ¿Cómo me meto yo a ver qué datos hay o qué espacios de datos hay? ¿De dónde puedo sacar esa información? Pues muy buena pregunta, Nuria, porque realmente es una de las preocupaciones o prioridades también desde la Comisión y también a nivel nacional, desde el Ministerio de Transformación Digital, el crear herramientas y ponerlas disponibles para todos los usuarios para esta búsqueda de espacio de datos y ver cómo se puede acelerar pues que cada vez más los espacios de datos cuenten con más participantes y se acelera esa innovación. A nivel nacional se ha creado un centro de referencia de espacios de datos que se conoce como CRED, o sea, son las iniciales de Centro de Referencia de Espacios de Datos, que está disponible para aclarar cualquier tipo de dudas, para facilitar información y para dirigirte hacia dónde tienes que ir o qué espacios de datos están, por ejemplo, desplegando en España. ¿Vale? Y a nivel europeo yo conozco el Data Space Radar. Existe como un radar de Data Space que es de ITSA. Es International Data Space Alliance, ¿vale? La Organización International Data Space Alliance. Y aquí también podemos acudir para ver qué se está haciendo y con contactos para poder agilizar esa inclusión de nuevos participantes. Está muy bien porque yo quiero hacer un Google Maps de sombras para, en vez de buscar entre 2 puntos la ruta más rápida, la más eficiente, pues también la más sombreada, ¿no? Que además ahora con... Súper importante, sí. Con el calor que estamos teniendo sería muy, muy interesante. Yo ahí lo lanzo, pues si hay algún emprendedor o algún innovador que quiera recogerla. Sigo preguntándote, ¿vale? Mientras no me pares, yo sigo. ¿Qué diferencia hay entonces entre un espacio de datos de una simple plataforma de compartición o de una nube común, por ejemplo? Pues, a ver, se ilustraba muy bien en la última slide que teníamos, ¿vale? Donde veíamos los diferentes diagramas, ¿no? De una plataforma de datos tradicional donde la información está centralizada y que acceder a esa información pues tiene unos mecanismos que no contemplan, por ejemplo, cierta, seguridad más o menos sí, pero no se puede definir unas reglas claras de compartición. O lo tienes o no lo tienes. ¿Me explico? Sí. Y luego en el otro diagrama sí que veíamos como muchos puntitos y entre todos conectados, formando esos espacios de datos, pero también entre espacios de datos. Con lo cual la información fluye mucho más rápida y mucho más automatizada, pero con mecanismos. Es muy importante esto que hablamos de la gobernanza. Si no hay un marco de gobernanza detrás de un espacio de datos, es muy complicado crear esa confianza para que cada participante se siente a gusto y comparta de manera voluntaria, que al final es de lo que se trata. Sí. Para sacar el mayor. Yo eso siempre me lo he imaginado como en el mundo creativo, literatura, fotografía, como el Creative Commons, que es esta manera de compartir, que tú dices, vale, yo creo que esto se comparta sin ánimo de lucro, puedes coger un trozo y ponerlo en otro report, etcétera, ¿no? Como tú eliges, eso es. Tú eliges quién compartes, cómo y cuándo. Y eso en las plataformas tradicionales no es posible. No se puede auditar tampoco, o sea... Claro, y esto es lo que tú comentas de que, claro, es que no solamente, es un cambio cultural a nivel empresa,
pero es que es el necesario, uno, para competir con estos Estados Unidos con un ecosistema mucho más fuerte, especialmente en tecnología, y con China, que bueno, ahora también podríamos colaborar en 2030 con sus espacios de datos, pero desde luego hay que hacer ese cambio de chip en la cultura para acelerar el cambio que requiere. Totalmente. Es primordial. Sí. No es que la tecnología vaya antes que el cambio, el de chip, ¿no? El cambio cultural. Yo creo que tiene que ir de la mano. Pregunta Jean-Paul Olmos que repitas un poquito los accesos a estas plataformas de datos que ya existen. Habías comentado el Smart... sí, para ver qué espacio de datos, ¿no? se están creando o están disponibles, sí. A nivel europeo, Jean-Paul, está el radar de ITSA, de Data Space Radar. ITSA es IDSA, International Data Space Alliance. ¿Vale? Y a nivel nacional, es de reciente creación, se ha creado el CRED, el Centro de Referencia de Espacios de Datos, ¿vale? Dentro del Ministerio de Transformación Digital. Vale. Aquí Javier Cacheiro nos hace una pregunta que además nos da pie también a hablar un poquito más de Libelium, que es ¿qué software tendríamos que usar para compartir estos datos? Bien, pues para compartir estos datos, a ver, evidentemente existen plataformas que cada uno tenga que tener como base de datos, ¿vale? Pero a esto se le tiene que añadir ¿cómo llamarlo? Cualidad, ¿vale? Para que pueda compartir bajo unas directrices y con unas ciertas reglas. Para eso necesitaría desplegarse un conector de espacios de datos. Y este conector funciona, yo lo veo como un portero de discoteca, ¿no? El que te dice, hola, identifícate, ¿no? ¿Quién eres? Dame el DNI, veo que estás aquí y qué permisos tienes para que no se viole ninguna regla y entonces te dejo pasar. Y sería ese conector. Vale, genial. Vale, voy ya con la última preguntita por mi parte, porque me parece que por el chat ya hemos suelto todas, y es que, bueno, además de este espacio de datos de islas de calor muy pertinente estos días, ¿en qué otros espacios de datos está metido Libelium? A ver, participamos en varios. Bien, primero vamos a decir que la Comisión Europea ha definido 14 espacios de datos comunes para la Comisión, ¿vale? Estos son agricultura, el Green Deal, ¿vale? Que es todo el tema de sostenibilidad, turismo, salud, finanzas, educación, o sea, son 14, ¿vale? Entonces, la temática puede ser muy variada. Y nosotros en Libelium, sobre todo, estamos dentro del Green Deal, en espacios de datos que tienen que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, Beat the Heat, que es para combatir estas islas de calor, se encuadraría dentro del Green Deal, ¿vale? Tenemos otro espacio de datos, por ejemplo, a nivel europeo, súper interesante y que se está empezando a desplegar justo ahora, es para la detección y prevención de inundaciones y monitorización de la calidad de agua tras estos desastres, ¿no? Estos desastres naturales, y también para mejorar la resiliencia urbana, de la planificación urbana, es decir, está todo como entrelazado. Esto es entre Oslo, Donegal en Irlanda y Valencia y San Javier, que es el que lidera el Ayuntamiento de San Javier. Mira, me gustaría enfatizar esto. El Ayuntamiento de San Javier en Murcia lidera un proyecto europeo, ¿vale?, que le siguen las ciudades de Valencia, de Oslo y de Donegal en Irlanda en cuestiones de inundaciones. Y creo que esto también es significativo porque no tienes que tener un tamaño o tienes que tener ciertos requisitos, simplemente ganas ese cambio de chip y decir, me quiero asesorar, ¿cómo lo hacemos? Y en Libelium, por ejemplo, estamos aquí para ello. Genial. Pues nuestro aplauso y admiración al Ayuntamiento de San Javier por ser los héroes de este espacio de datos. Necesitamos más ayuntamientos como San Javier que hayan hecho ese cambio
que es, lo que necesitamos para seguir avanzando y seguir revirtiendo todos los efectos de... Y Nuria, también muy importante, perdona por cortarte, No. que estamos también liderando tareas de relevancia en el espacio de datos europeo de turismo, que se llama Deploy Tour. Es verdad que además el turismo aquí en España es, es casi la principal fuente de ingresos en el PIB, o sea que muy relevante también, y seguro que nuestro aprendizaje se podrá compartir al resto de ciudades europeas y podamos todos hacer un turismo sostenible tanto para las ciudades receptoras de turismo como para nosotros los que viajamos. Vale, oye, pues África, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí para explicarnos un poquito más qué es esto de los espacios de datos. Vamos concretando más lo que es un espacio de datos y todo lo que podemos llegar a hacer. Como hemos comentado al principio, ya China, bueno, nosotros tenemos en Europa 14, China van por 100, pero bueno, ya sabes que ellos siempre van a más, pero que es el camino así. Necesitamos ese cambio de chip y necesitamos esos valientes como San Javier para liderar otros espacios de datos. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, que sepáis que este webinar será enviado a todas las personas que os hayáis suscrito a la newsletter de Beyond Data, ¿vale? Os pongo, la dirección es liberium.com/Beyond Data y así pues podéis ver de nuevo la presentación de África y tomáis nota de todas esas siglas que a veces se tienen que soltar para explicar lo que es un espacio de datos. Es algo muy nuevo y todavía no lo tenemos como podíamos tener otras siglas como Wi-Fi o USB, ¿no? Que ya forman parte de nuestro vocabulario. Pues lo dicho, muchísimas gracias por asistir. Os esperamos en el siguiente capítulo de Beyond Data, que ya será para la vuelta del verano. Muchísimas gracias y feliz verano. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.